Hoy vamos a hablar de las enfermedades inflamatorias del intestino, como le anunciábamos, sobre todo CUP y Crohn, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y antes les quería mostrar esta imagen para que entendamos un poquito cómo funcionamos, ¿tá? Entonces, a nivel micro, somos la bacteria de nuestro intestino, los probióticos, la mitocondria que se encuentra a nivel intracelular, que es una bacteria evolucionada, y la célula, ¿tá? Y en ese diálogo entre estos pequeños seres es que la célula se expresa, por ejemplo, generando una X proteína. Y esa proteína le llamaremos enzima, y esa es la inteligencia de nuestro cuerpo. Por otro lado, a nivel macro, ¿tá? Tenemos el intestino, que es por donde ingresa toda la información que ingresa a nuestro cuerpo, por la boca, y allí a través de un proceso metabólico digestivo, le vamos a pasar la información al cerebro. De hecho, el nervio vago, que es el nervio más grande del cuerpo, el 90% de la información va en sentido ascendente, del intestino al cerebro, y solo un 10% inversamente. Y a su vez el cerebro, a través de un sistema que está ahí en el límite entre lo que es sistema nervioso y sistema endocrino, regula a la tiroides, y la tiroides regula a su vez el resto del funcionamiento de nuestro sistema, ¿tá? Entonces, en ese triángulo es donde vamos a ver los problemas cuando acontece lo que llamamos enfermedad, que nosotros vamos a lograr entender que como primera cosa es disbiosis, o sea, una alteración de la población, sobre todo una extinción de una gran cantidad de especies del microbioma intestinal, de esos probióticos, bacterias que están trabajando en nuestro intestino, generando 4 o 3/5 partes de las enzimas de nuestro cuerpo, que se cuentan por 5.000 clases distintas de enzimas. O sea, toda una logística que va desde la coagulación hasta la inmunidad, pasando por hormonas, neurotransmisores, etc. Produce la vitamina K, produce la vitamina B, produce la vitamina D. O sea que si logramos entender que todo nuestro sistema es un sistema metabólico y depende de esas bacterias que llamamos probióticos, y a su vez también depende de si los alimentamos o los dañamos, que tengamos una vicisitud que llamamos enfermedad, dada la pérdida de esas poblaciones bacterianas, cambia radicalmente nuestro modo de hacer de aquí al futuro. Entonces, cuando analizamos la incidencia y las causas de estos problemas de salud, como la colitis, la enfermedad de Crohn, aparecen hábitos de vida, sobre todo en los países desarrollados y ahora en vías de desarrollo, por los cambios en nuestra alimentación y la toxicidad que ello implica. El cigarrillo y una predisposición familiar que también tiene una inmensa relación más con nuestra composición de probióticos intestinales que con nuestra genética específica humana. Entonces, vamos pasándole a la siguiente generación, y más si no tenemos un parto donde pase por el canal de parto y reciba toda la población de microbios que debe recibir en el moco del canal de parto, ¿tá? Que es la primera invasión de microbios buenos que tenemos, y si después no pasa inmediatamente a tomar la teta, que en el calostro tiene una altísima población de microbios que son fundamentales para que empiecen a poblar ese intestino y tener un intestino saludable. Entonces, ¿qué vamos a ver
un proceso inflamatorio aparentemente crónico que va en empujes y remisiones y que puede terminar en complicaciones más graves como un cáncer de colon. Entonces, ¿cuál es el análisis que estamos viendo de futuro? Es que esa disbiosis, esa alteración de la población intestinal que ocurre en este tipo de patología es corregible, ¿tá? Y el proceso inflamatorio se puede revertir, ¿tá? Y eso va a ser un cambio de hábitos alimenticios, ¿tá? Con un cambio importante en la pirámide. ¿Qué vamos a priorizar? Y bueno, cuando vemos que vamos a priorizar, tenemos que pensar cuál es el principal alimento de esas bacterias del intestino. Entonces ahí detectamos que el principal alimento es el azúcar de las hojas verdes, que es la sulfoquinobosa. ¿Y el proceso conveniente cuál es? Y el proceso conveniente es el proceso fermentativo. Cuando nosotros colocamos carne asada o proteínas cocidas, proteínas desnaturalizadas que son muy, pero muy indigestas, o alimentos muertos, por ejemplo, la harina, que han perdido su capacidad autodigestiva, que son las enzimas, entonces va a ocurrir en nuestro interior putrefacción. Y eso va a generar dos grandes toxinas, que son la caquexina y la cadaverina. Entonces, para ver un punto crítico que ocurre en todos estos procesos inflamatorios y que nos permite comprender mejor el funcionamiento de nuestro organismo, vamos a ver ahora el ciclo de la histamina y la histaminosis y lo que eso implica a nivel de nuestros cambios fisiológicos. Vemos por un lado que la histamina se divide en dos, una endógena y una exógena. No nos vamos a convencer de que la histamina tenga algo que ver, los cambios de la histamina interna, con lo que podamos estar ingiriendo, sino con lo que pasa con lo que estamos ingiriendo. O sea, lo que ingiero genera una fermentación en esa flora intestinal y eso me va a dar una cantidad de productos. Entonces, la endógena es una molécula con múltiples funciones fisiológicas que fabricamos dentro de las células de nuestro cuerpo. Y la exógena es la que está presente en casi todos los alimentos, ya sean animales o vegetales, y depende también de si son alimentos procesados o no. En un momento la histamina, como siempre, se encontraba extracerebralmente, que hoy para nosotros significa poco porque sabemos que tenemos un sistema nervioso entérico que tiene la misma cantidad de neuronas que toda la médula espinal completa, o sea que el sistema nervioso está en muchos lugares. Entonces se había descartado en primera instancia que fuera un neurotransmisor, pero sin embargo tiene grandes funciones como neurotransmisor, como neuromodulador y tal vez más importante todavía como modulador inmunológico. Entonces, aquí vemos cómo la histamina descarboxilasa podría ser un punto importante en este proceso de poder metabolizarla y se encuentra muchas veces un déficit de esta enzima cuando están todos estos problemas relacionados con la hiperhistaminosis y los procesos inflamatorios a nivel del intestino. ¿Qué encontramos cuando seguimos investigando? Que esa enzima se encuentra en un moco y que ese moco
en realidad fundamentalmente está producido por una bacteria. Por una bacteria que está empezando a ser muy poco frecuente dado la cantidad de agresión que le hemos dado al intestino y sobre todo por el uso abusivo de los antibióticos. Dice que esta enzima se encuentra sobre todo en la mucosa del hígado, es encargada de metabolizar la histamina de los alimentos. El déficit o carencia de esta enzima dificulta la degradación, ¿tá? Ella se elimina por la orina, se acumula en el plasma, ¿tá? Y esa histaminosis es la que nos va a provocar ciertos trastornos como la migraña, por ejemplo. Si bien hay muchos alimentos, y esto es muy importante, ¿por qué esta enzima está carente? La diaminoxidasa, que es la que metaboliza la histamina, y ahí empezamos a ver que hay una distracción. Esa enzima se está usando en otros procesos. Y ahí aparece lo que hablábamos hace un rato con otras toxinas. Entonces, cuando aparece alto contenido de otras aminas, esta enzima, ¿tá?, se dedica a metabolizar la putrescina, la cadaverina que tenemos cuando comemos proteínas muertas, ¿tá?, y eso hace que la enzima se consuma y no esté disponible para metabolizar la histamina. Y la histamina genera, como decíamos, cambios hormonales, cambios a nivel del sistema nervioso, cambios a nivel del sistema inmunológico y circulatorio, porque entre otras cosas, la histamina provoca una gran vasodilatación, que es lo que hace que nuestra reacción se localice en un determinado punto, que el organismo detecta que ahí está el problema, y entonces allí viene toda la inmunidad a actuar, ya sea para destruir a un teórico enemigo o para limpiar la zona. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa cuando esa enzima es carente? Aumenta la histamina. ¿Qué aparece? Migraña, cefaleas, dolores de cabeza, mareos, vértigos, trastornos digestivos, y ahí aparece colon irritable, la diarrea, el estreñimiento, la enfermedad de Crohn, el dolor de estómago, las náuseas, los vómitos. Se afecta el sistema vascular, puede aparecer hipotensión, hipertensión o arritmia. Se altera la piel, puede aparecer urticaria, edemas, piel atópica, eczema, picores. Se altera el sistema respiratorio, aparece congestión nasal, rinitis, asma, estornudos. Se altera el sistema muscular, dolores musculares, fibromialgia, fatiga, contractura. Y a nivel óseo, ¿tá?, también aparecen, sobre todo a nivel articular, dolores articulares, arteriales. Entonces, cuando empezamos a analizar todo esto, empezamos a reflexionar sobre muchos trastornos que se tratan inadecuadamente como alergias, como sencillamente dolores y se toma un antiinflamatorio, y empezamos a ver la verdad de la película, ¿tá?, donde la alteración ocurre a nivel del intestino, donde esa permeabilidad intestinal genera como consecuencia una reacción inflamatoria, genera una alteración de ciertos mediadores, y estas son las consecuencias, ¿tá? Por eso le tenemos que agradecer grandiosamente al doctor Simchak, un japonés que fue el creador de la cirugía laparoscópica sin querer, porque él se dedicaba a vivir medio año en Japón y medio año en Estados Unidos haciendo estudios endoscópicos del intestino y viendo todas nuestras alteraciones intestinales por años y años y años y años, ¿tá? Cuando vio tantas alteraciones intestinales y vio que Japón
cuando se occidentalizó y empezó a comer la comida chatarra, empezó a empeorar su intestino, y veía que la salud de los japoneses estaba peor que la de los norteamericanos, inclusive porque los norteamericanos venían sobreviviendo gracias a miles de suplementos, dijo, ¿y por qué no me ponen en la punta, en el terminal del endoscopio, unos instrumentos y puedo ir resecando y estudiando los pólipos, por ejemplo, o haciendo resecciones de algunas zonas del intestino dañadas para llevar a la anatomía patológica y hacer el estudio de lo que encontraba en la pared? Pero a su vez le tocó de tener un niño chico, ¿tá?, de 6 años, que empezó a empeorar, a enfermarse, y cada vez estaba peor, y lo llevó a los mejores especialistas de Estados Unidos, de Nueva York, y pasaba de un pediatra en otro y cada vez estaba peor, ¿tá? ¿Cuándo mejoró este chico? Cuando el padre se puso a investigar él, ¿tá?, y abandonó los lácteos. Tenía una enfermedad, una CUC, una colitis ulcerosa, ¿no? Cuando abandonó los lácteos, mejoró y remitió a la enfermedad, ¿no? Entonces, es algo muy similar a lo que vimos cuando estudiamos en profundidad la celiaquía, que hay una intolerancia al gluten, hay una reacción importante y ahí aparecen los síntomas, y por eso decimos que hay que sacar el gluten de la alimentación del celíaco, pero también se ven reacciones cruzadas, ¿tá?, con la caseína de la leche, y se ven reacciones cruzadas con las proteínas de los pseudocereales también, ¿tá? Entonces, ahí tenemos que pasarnos a concentrar en otro punto, ¿tá?, que es la clave de lo que nos está pasando cuando tenemos reacciones inflamatorias a nivel general intestinal, que es la permeabilidad intestinal, ¿tá? Entonces, hoy tenemos muy claro que cuando ingresa el gluten, lo que genera es una proteína que genera un poro como metabolismo, se digiere el gluten por un lado, se genera esa proteína, se genera una permeabilidad intestinal, pasan alimentos no digeridos o mal digeridos, toxinas y microbios. Y obviamente nuestra inmunidad, que está allí nomás, las placas de linfocitos están en la propia pared del intestino, y ahí empieza una reacción, ¿verdad?, de hipersensibilidad o sensibilidad a un montón de alimentos, que en realidad no es correcto decir que somos hipersensibles a eso, sino que sencillamente tanto los alimentos como los microbios están en el lugar que no tienen que estar. Entonces, cuando hay algo que está donde no tiene que estar, terminamos haciendo un desgaste de nuestra inmunidad, generando la digestión de una cosa fuera de lugar, ¿tá? Y ahí empiezan todas las alteraciones a nivel del aparato cardiovascular. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos inflamación, radicales libres y daño endotelial, disfunción endotelial, y eso lleva a las alteraciones de la presión y las arritmias, porque genera como consecuencia un trastorno circulatorio, ¿tá?, sobreagregado a este proceso. Así que por acá va la logística de cómo funcionamos, de qué podemos hacer, de por qué nos conviene incorporar los alimentos vivos, ¿tá?, con menos contaminación, con menos residuos tóxicos, cuando el alimento vivo tiene las propias enzimas, y en el caso de que sea un fermento, tiene los propios probióticos que van a ir generando esa digestión y van a ir recolonizando un intestino que lo que le está pasando es una extinción de su biodiversidad. Va perdiendo biodiversidad. Entonces hoy, desde este otro lugar, con la metamedicina, con la evolución de una medicina antigua que hoy le va dando paso
a través del conocimiento que hay de la metagenómica, de esa población infinitamente rica de microbios que debiera haber en nuestro intestino, y fuimos desplazando por el abuso de los antibióticos, los tóxicos, la radiación, etc., hoy tenemos que empezar a reflexionar sobre qué estamos comiendo y qué genera eso a nivel de metabolismo. Cuando entendemos la logística y que somos un fermentador, igual que la tierra negra es un fermentador, donde cae un fruto y luego se transforma en tierra fértil, y eso es gracias a los microbios que están ahí, que si nosotros dejamos una verdura en un estante y aparentemente decimos que se pudre, y lo que pasa es que está fermentando gracias a los microbios que trae o que debiera traer, y entonces si se pudre quiere decir que yo limpié los microbios que debería traer, y entonces tengo una cosa estéril muerta. ¿Tá? Eso no funciona. Eso no genera fertilidad en el suelo, no genera fertilidad adentro nuestro. ¿Tá? Y lo que genere mortandad adentro nuestro es un antibiótico, y eso es nocivo para nuestro intestino, y la enfermedad inflamatoria intestinal, el colon irritable, la gastritis, las hemorroides, las gingivitis, las alteraciones de la encía, las alteraciones de la alineación de los dientes. Todo eso, que es parte de nuestro tubo digestivo, está sufriendo el embate de contaminación, que genera mortandad de esa población de microbios beneficiosos y daños inflamatorios consecuentes. Por lo tanto, tenemos que empezar a tomar conciencia de ello y regular, controlar, cuidar nuestra ingesta. Muchísimas gracias y quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Buenas noches, doctor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Susana Chekmeyan y soy química farmacéutica y trabajo en el área con los celíacos. Le quería hacer una consulta porque capaz que no entendí muy bien. Con respecto al gluten. El gluten a los celíacos le es un veneno porque cuando llega al intestino, el gluten queda adherido al intestino y forma como una capa de impermeabilidad y no permite el pasaje de nutrientes. Pero creo haber entendido que usted dijo otra cosa con respecto a la parte de los microbios y no lo comprendí. ¿Me ayudaría a entenderlo? Cuando nosotros introducimos harina, estamos Sí. introduciendo un alimento muerto prácticamente indigerible, que Correcto. obviamente tiene los mismos contenidos que tenía la semilla, eso es cierto, o sea que tiene proteínas, tiene un montón de nutrientes. Correcto. Y como descubrió un neurocientífico ya en 1824, no es que no le estemos dando los elementos químicos necesarios al cuerpo, sino que algo pasa que él observó, que empezaban a tener problemas neurológicos unos que los alimentaba con lo mismo que los otros. Y entonces ahí empezó a sospechar de que lo que fallaba era el fermentador, o sea, la población de microbios. Entonces, la harina en definitiva nos hace mal a todos. ¿Tá? Ahora, cuando vamos específicamente al gluten, Sí. vemos las dos cosas. Primera aclaración, el gluten es gluteomorfina, ¿tá? Y eso es muy importante, porque la morfina ya sabemos que lo que hace es adormecer y matar muchas células, sobre todo sistema nervioso, ¿tá? O sea que es teóricamente dañoso y sin embargo es adictivo, y por eso nos hace consumirlo, lo mismo que la caseomorfina de la leche. Entonces, ahí tenemos una cosa que después vamos a ir analizando más en profundidad, de
una cosa es el funcionamiento de una proteína, de una enzima, y otra cosa es lo que termina pasando cuando el sistema está todo alterado. Entonces, nosotros normalmente entraría el grano de trigo activado, las enzimas autodigiriendo la semilla, nosotros masticando, ayudando a digerir los azúcares en la boca, con enzimas que digieren azúcares, y en el intestino digiriendo sobre todo la fibra, ¿tá? Con una gran población de microbios que se dedican a eso, a fermentar fibra. Y allí va todo bárbaro, ¿tá? Entonces, cuando yo le doy una avena fermentada a un celíaco que no está cursando ningún empuje, increíblemente mejora, se siente mejor, tiene menos fatiga, tiene menos dolores, tiene menos trastorno circulatorio. Entonces, a veces, la mente racional lineal, que es lo que nos ha pasado siempre, a través de la lógica y la razón y una estadística, le echamos la culpa a un bicho, le echamos la culpa a una molécula y decimos, acá está el enemigo y lo queremos destruir. Desde este otro lugar ya no vamos a hacer más eso, ya no hay ningún bicho tan malo, si bien tenemos dos bichos muy malos que los tenemos adentro y los conocemos con nombre y apellido, que se llaman Clostridium difficile y Escherichia coli. El Clostridium difficile, sobre todo asociado con las enfermedades del colon y cáncer de colon, el Parkinson, el cáncer de mama y la disentería, que puede ser una diarrea mortal, y es el único caso, cuando estamos con disentería, que la FDA autoriza el trasplante de materia fecal. Y el trasplante de materia fecal es un procedimiento demasiado eficiente, demasiado barato y bastante sencillo, que inclusive se puede hacer con el cónyuge. Se puede trasplantar material intestinal del cónyuge al enfermo. Y por el otro lado, la Escherichia coli, que la asociamos muy frecuentemente con las infecciones urinarias, pero en realidad el gran mal de la Escherichia coli son los trastornos circulatorios. Y los trastornos circulatorios son muchísimo más graves y muchísimo más frecuentes, y más después de esta pandemia que aumentó 13.000% la incidencia de miocarditis en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a reflexionar sobre nuestro microbioma intestinal y otra vez poner probióticos nuevos. O sea, incluir fermentos en la dieta, como el chucrut. Y obviamente que los fermentos, dentro de los fermentos, se prioriza lo que sea fermento de hojas verdes, ¿ya? Porque, insistimos, el verde es el principal alimento para nosotros, y desde un repollo así, crudo, a un repollo en un chucrut fermentado, aumentó 2.940 veces el tenor de vitamina B12, por ejemplo. No sé si te respondí la pregunta con todo esto o me fui mucho de las ramas. Es cierto lo que decías, cuando uno introduce harina, que, insisto, evidentemente es proteína, etcétera, etcétera, es indigerible para ese intestino está súper inflamado. ¿Qué se va a generar? Algo así como una lámina de alquitrán sobre el intestino. Y como ese intestino tiene, como veíamos recién, toda esa alteración de la histamina, esa permeabilidad vascular, esas alteraciones propias también del síndrome, de la propia arquitectura de la vellosidad, que están muy disminuidas, dañadas y con una alteración de la circulación, no solo no va a estar recibiendo nutrientes porque no los puede digerir, sino que a su misma vez puede estar también perdiendo nutrientes por pequeños microsangrados a nivel del intestino. Entonces, vamos a insistir que todo eso se recupera cuando yo logro volver a poner sobre una mucosa dañada y desnuda una población de microbios probióticos que generan una lámina con moco, y esa lámina protege
digiere y sostiene toda esa logística que hay en la pared del intestino, que va desde la digestión hasta los neurotransmisores, pasando por la inmunidad. Una consulta, no sé si se escucha. Sí. Gracias. Mi nombre es Valentina. Quería consultar dos cosas. Una es, en esto de repoblar, ¿no? Bueno, el consumo de probióticos, siempre escucho el chucrut de repollo, y, y en realidad tengo, no sé, me ha pasado de muchas personas que me traigan la experiencia de que no les cae bien, que incluso con ese proceso que se le hace a al repollo, por ejemplo, no les cae bien, y ahí me pregunto, nada, ahí como cuál podría ser la explicación también de esa experiencia digestiva de que no, de que es indigesto, que me ha llegado de muchas personas en relación a fermentos. La segunda es, ¿cuál es tu opinión sobre el agua de mar para eso? Y la tercera es cuando hablas de harinas, no sé, por ejemplo, si entran ahí harinas de lino, harinas de garbanzo, harinas de almendras, harinas de, yo qué sé, de girasol, o si es solamente de las harinas blancas convencionales. Muchas gracias. Bueno, tenemos experiencias muy disímiles, porque la experiencia que tengo yo con toda la gente que ha probado el chucrut, no solo que les cae bien, sino que rápidamente les empieza a regular el intestino, ¿ah? Porque hay algo que también tenemos otro error, que creemos que el intestino lo movemos nosotros. Eso es mentira. Si no tenemos una flora saludable, el intestino se paraliza, ¿no? Y sufrimos muchas parálisis gracias a todo ese daño intestinal. De hecho, no solo es movilizar, sino a la hora que se moviliza. Si nosotros tenemos el intestino saludable, se moviliza muy temprano. Nos levantamos muy temprano y con mucha energía. Con respecto a las harinas es muy sencillo entender cómo funcionamos. ¿Qué hacemos con una semilla cuando queremos obtener algo de ella? ¿Qué hacemos? Negativa. Habría que activarla, ¿no? En agua. Desde chiquito ya poníamos el germinador, ¿o no? Y si esperábamos, esa semilla da hojas, da un tallo, y después da una planta y da fruto. Entonces las enzimas que están adentro de esa semilla están durmiendo. Yo con el agua las despierto y la semilla se autodigiere. Es mentira que nosotros podemos digerir nada. Las cosas se autodigieren solas, porque tienen inteligencia propia. Esas son las enzimas. Y son tan inteligentes que cada cosa tiene sus enzimas específicas para digerir eso que está ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo hago harina una semilla? Si le destruyo la posibilidad de hacer ese proceso, quizás. Pasan dos cosas. Destruyo la mayoría del alimento porque esas enzimas ya se desnaturalizan, se oxidan, los minerales se pierden, los elementos volátiles quedaron por el aire, pero a su vez hice dos cosas más gravísimas. Esa semilla ahora no tiene defensa porque la destruí, o sea que no tiene defensa, y se contamina. Y se contamina con dos cosas principalmente. Como toda cosa muerta, ¿quién va a venir a revivirla? Un hongo, porque los hongos son los que transforman materia inorgánica en materia orgánica. O sea que va a estar contaminado con hongos. Lamentablemente, en la industria ya no tenemos un molino de piedra como teníamos antes, empujado con una rueda corriendo el agua. Es metal, o sea que vas a estar comiendo metales pesados.
porque en el proceso de hacerlo harina lo voy a contaminar con metales pesados. Y después del resto del proceso industrial, cuando hacemos pan, no quiero ni hablar. Eso es irreproducible. Pero bueno, son los procesos que hemos diseñado. O sea, muy bien andamos en el avance tecnológico, pero hay que evaluar todavía si eso realmente es compatible con la biología y con la vida. Estamos en un momento de reflexión. Todavía estamos cri-cri. Doctor, buenas noches. Habla Federico Vega. Ya varios años sufro de colitis ulcerosa crónica. Me medico con Mesacron y me dijeron que esa medicación es para el resto de mi vida. He sufrido algún empuje que otro y he terminado internado a veces. Yo quería saber qué dieta es nutritiva para mi intestino, qué me hace bien a mí, así simplemente. Nombramos el chucrut por ahí, que es un fermento de repollo y otros vegetales, y tenés de todo para comer, en realidad. El tema es ir incorporando paulatinamente y masticar muy bien. ¿Ah? Cuando tenemos casos así, que están en un estadio complicado, avanzado, lo mínimo que te voy a recomendar es masticar 70 veces cada bocado. Y no me tires con nada. ¿Sí? Y alimentos vivos. Obviamente, como dicen las guías del Ministerio de Salud Pública, saque alimentos procesados y ultraprocesados y ponga mucho más frutas y verduras. Eso podés comer, pero obviamente tu digestibilidad está muy afectada. Entonces tenés que priorizar los fermentos. Y los fermentos que tenés que priorizar son los de origen vegetal, como el kimchi, el chucrut. Podés hacer un fermento de remolacha, de jengibre, de lo que quieras. Impecable, bien. Cuando dice fermento, no entiendo. Tengo que dejarlo. Básicamente las verduras en agua y sal. Te conviene agregarle, por ejemplo, pimienta, por ejemplo, alguna hoja de laurel, y esperar aproximadamente unos 15-21 días. Bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Obviamente que cuando estamos hablando de procesos inflamatorios, siempre vamos a incluir en la terapia la apitoxina, que es el antiinflamatorio más potente que existe. En la naturaleza toda es 100 veces más potente que los corticoides y no tiene efectos colaterales. Lo otro que vamos a incorporar también es el propóleo, que es un gran antioxidante. Por lo tanto, disminuye todo el daño que provocan los radicales libres de la inflamación. Tenemos una acá en el chat. ¿La leche deslactosada también es mala? Yo les voy a seguir diciendo de que la leche ni el pan es malo porque no le pega a nadie. Sencillamente es indigesto. La lactosa no es el problema de la intolerancia de la leche, es la caseína. Es una proteína muchísimo, pero muchísimo más grande que la caseína humana. Por eso, mientras que la leche humana, demostrado en el año 91 con muchos estudios, cura 63 clases distintas de cánceres, la leche de vaca nos enferma. ¿Me escucha? Le escucho. Entonces, las leches vegetales no son saludables. Yo no dije eso. No, bueno, pero pregunto, dado lo que dijo sobre las semillas. Yo, por ejemplo, me hago leche de almendras que la activo toda la noche en agua. Perfecto, estás haciendo bien. Ah, bien. Entonces la leche es el resultado de que activaste la semilla y después hiciste la leche. Exacto.
Esa es la forma de hacer bien harina una semilla. Bien. Porque primero la activaste. O sea que esa harina sí me sirve. Esa leche sí te sirve. ¿Y la harina que queda del resultado de la leche? No te va a quedar nunca harina, te puede quedar una masa. Esa masa, no sé. Porque siempre va a estar húmeda. Esa masa es la masa correcta. Ah, perfecto. Gracias. Por favor. Pero volviendo al chucrut, Sí. yo tengo esofagitis 2, por ejemplo, Sí. y a mí me cae malísimo el chucrut. Lo Bueno, he hecho yo, lo he comprado y no hay caso, no puedo, no hay forma de que lo pueda comer. Bueno, eso son las vicisitudes que no estamos dispuestos a atravesar muchas veces, que son absolutamente necesarias para curar. Entonces, cuando uno pretende curar, tiene que saber que cuando avanzó hacia la enfermedad y estaba cada vez más enfermo, avanzó como cada vez agachándose como si fuera a meterse en una cueva cada vez más chica. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Pero cuando volvemos, es más o menos cuando sacamos al tatú mulita de la cueva. ¿Está? Es como que algo, como si claváramos las uñas y no nos queremos desprender de eso, entonces hay una lucha interna, hay una revulsión interna cuando yo meto adentro del cuerpo una cosa viva, que es un motor, y empiezo a empujar algo que está trancado. ¿Tá? Entonces, en el primer empujón, es como que formo un nudo. ¿Tá? Entonces tengo que incorporarlo paulatinamente. La mejor forma es beberlo, que a su vez es la forma correcta de introducir un alimento en el cuerpo. Deberíamos masticar, 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 masticar hasta poder beber el alimento, no tragar entero. Nosotros le generamos terribles líos a nuestro intestino porque vivimos comiendo piedra. Y entonces nos sentimos pesado, hinchado, comemos y nos da sueño, nos duele la panza, sentimos irritaciones, sentimos ardores. ¿Tá? Todo eso es gratuito. Si masticamos bien, si comemos alimentos vivos y si tenemos una buena digestión, ¿tá? Todo eso no sería una lucha. Ok, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Mira, yo tengo colitis ulcerosa crónica ya hace un tiempo y tomo Salofalc, que es también mesacrón, como toma ese señor que preguntó hoy. Yo pregunto, si yo empiezo a introducir este sistema de dieta con probióticos y el chucrut y esos fermentos, ¿tengo que suspender la medicación? Tú tenés que tener un médico de cabecera y hacer la medicina que tú quieras. Tú puedes hacer apiterapia con apitoxina, propóleo, puedes hacer la medicina que elijas. ¿Tá? Sí. Tú investiga, sobre todo, no nos tienes que creer nada. Investiguen, busquen, pregunten y después eligen por qué camino quieren hacer su sanación. Okay. ¿Ah? Okay. Pero en definitiva, introducir una mejor alimentación no implica ningún cambio extra. Lo único que implica es darse tiempo para empezar a experimentar y hacer estos procesos que no veníamos acostumbrados a ellos, nada más. Muchas gracias. Merece. Acá consultan en el chat, consulta, las frutas y verduras orgánicos, ¿por qué son mejores? Evidentemente tenemos un conflicto de interés grande ahí, pero básicamente
profundizando en la investigación de las enfermedades intestinales inflamatorias y sobre todo la celiaquía, las primeras dos cosas que encontramos más fuertemente asociadas a la ocurrencia de estas enfermedades inflamatorias era el glifosato, el principal herbicida que se está usando en la agroindustria, y las radiaciones ionizantes. El electrosmog, que estamos sumergidos con la tecnología, con las pantallitas, con los cables, con los electrodomésticos, y ya no tomamos noción de cuánta radiación estamos recibiendo y tampoco tomamos noción de cuántos agroquímicos estaremos comiendo cuando comemos una cosa industrializada. Esos son los cuidados que tenemos que tener y por eso se impone, cuando el nivel de contaminación es cada vez más alto como está haciendo, se impone elegir alimentos de mejor calidad, más limpios, ensuciar menos el cuerpo. Hay otra acá. ¿Qué opinión tiene del aceite de coco? El aceite de coco, el aceite de oliva de prensa en frío, el aceite de coco orgánico, los aceites que pueden tener en las semillas, porque también tienen aceites en las semillas, lino, chía, sésamo, todos esos aceites son vitales. Necesitamos consumir grasas saturadas de buena calidad. Evidentemente la margarina es un invento que nunca debió haberse inventado y es un veneno cancerígeno, pero en realidad no es una grasa natural. Una pregunta interesante acá, que si los jugos de fruta tienen el mismo efecto en la ingesta que un alimento masticado. Evidentemente que no. Otra vez, en el jugo de fruta estamos otra vez en el mismo caso que los mejores hacedores de jugo de fruta, los mejores, se jactan de que su jugo tiene el 30% de lo que debería tener la fruta. Creo que con esa pregunta ya les contesté todo. Lamentablemente, cuando hacemos jugo de la fruta, perdemos lo más importante, que es la fibra, y entonces tenemos azúcar oxidado. Una consulta. Hoy te había preguntado por el agua de mar. El agua Quería de mar saber. me parece bárbaro. Siempre que no Ahí va. esté contaminada, siempre que no esté cerca de alguna cosa riesgosa, y siempre el problema va a ser la contaminación, el agua de mar es maravillosa. La podés usar para, si es de buena calidad, se puede usar para fermentar también. Otra pregunta en el chat dice, ¿qué son los alimentos vivos? Cuando yo corto una hoja de una hortaliza, ya ahí empieza a estar muerta y después se va a marchitar, va a dejar de estar verde, se va a quedar amarilla y después se va a quedar marrón y bueno, va a ser el proceso de cualquier hoja. Si en vez de eso la corto inmediatamente, la fermento como un chucrut, con agua y sal, los microbios la van a ir digiriendo, en esa mezcla van a aumentar la cantidad de nutrientes y voy a tener un mucho mejor alimento, que está vivo. El otro caso es la semilla que decíamos hoy. La semilla está quiescente, durmiendo, seca, la hidrato, se hincha, se despiertan las enzimas, la empiezan a digerir y ahí está viva. La pregunta anterior sobre los jugos de fruta, o los jugos. Dice que al preguntar sobre jugos extraídos, se refería a jugos verdes, por ejemplo, mezcla de verduras y frutas en el jugo. Ahí me hiciste una pregunta con trampa. Sí, evidentemente que cuando hacemos un jugo verde es para tomarlo enseguida y el verde es verde. No hay caso que sería buenísimo un jugo verde. Igual, de cualquier manera, va a ser mucho mejor si lo fermentaste o si le agregaste algún fermento al jugo. Aquí dice, ¿dónde se consiguen esos alimentos?
Los alimentos vivos. Esa pregunta la hice yo justamente. ¿Dónde se consiguen los alimentos y qué pasa con el tema de la sal? La sal marina es lo que somos en realidad. Somos agua de mar. Si miramos nuestras lágrimas son saladas, nuestra transpiración es salada, entonces la sal marina, a diferencia de la sal industrial que nos aporta cloruro de sodio, la sal marina nos aporta 88 minerales, 134 elementos y aporta más potasio que sodio. Por eso, en realidad, regula la presión arterial. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Dónde se consigue? Bueno, acá con Liz pueden encontrar algunas cosas ¿Dónde se encuentran los en la alimentos? tierra. Sí, pueden encontrar conmigo, se pueden contactar para lo que es el chucrut, está el fermento también, el queso cayú, Hora 72 horas. También, el aromiel, el panesenio, ¿sí? Se pueden contactar conmigo, que soy yo la que les ha hecho el envío de todos los enlaces y ha hablado con ustedes por WhatsApp. O sea Eh, que el WhatsApp que tenemos ahora con el que estábamos comunicándonos, por ahí es que se te pide. por ahí mismo, Está genial. Gracias. por favor, merece. Hugo, Estela, buenas noches. Una consulta. buenas noches. Buenas noches. Los alimentos deshidratados, la fruta, verdura, carne, una vez que son deshidratados, que se pueden guardar de repente para otro momento, ¿cómo se consumen? Ahora me quedé en la duda, porque a veces se venden o se hacen para consumirlos tipo snack, pero ahora que tú hablas del hidratar, me quedo pensando si es deshidratarlos para hidratarlos. Y bueno, ahí tenés muchas posibilidades. No sé si se entiende. Se entendió perfecto. Lo podés comer A ver. así, o lo podés, por ejemplo, meter en un chucrut, dependiendo del caso, o lo podés meter en un kefir o una kombucha. Perfectamente. Pero lo podés comer deshidratado, Por supuesto. como un snack, por ejemplo. Es la mejor manera de conservar alimentos es deshidratarlo. Después del fermento es la mejor manera. Bien. Ok, muchas gracias. Merece. Dice, ¿qué lugar de opinión merecen desde este punto de vista los alimentos de origen animal, como las carnes de crianza tradicional? Y bueno, ahí tenemos preparaciones vivas, que puede ser salarlo como un jamón, o puede ser prepararlo como un ceviche. Entonces, estoy haciendo procesos de digestión rápidos o largos que me mejoran la digestibilidad de ese alimento. Y lo otro es, si decido comer carne pidiéndole permiso y perdón al animal, voy a acompañarlo de verde, ni de papa, ni de arroz, ni de nada de eso. Y lo voy a comer con bastante limón, por ejemplo, o vinagre, que es lo que mejora la digestibilidad de la proteína. ¿Y las carnes maduradas de origen de matadero? Y sería lo mismo, Es lo mismo. claro. Dice, ¿cómo identificar la sal marina a la comercializada en el momento de comprar? La sal marina viene en hojuela, básicamente. No debe tener ni yodo ni flúor. Eso es sal marina. Pero tú sabes que el Ministerio de Salud Pública dejaba entrar un porcentaje de sal a Uruguay que no estuviera iodada, y ahora parecería que lo está prohibiendo. Bueno, ahí habrá que ver cómo se hace la gestión. Autogestión.
Aquí ya preguntan, otra pregunta sobre la sal rosa del Himalaya. Sirve, viene bien, ¿Y qué opinas del flúor? que nos adormece. ¿Por qué nos adormece? Esa pregunta es mía. Porque afecta a la glándula pineal, afecta a la producción de melatonina. Y hay un déficit de melatonina bastante generalizado en la población. En base a lo que decís, entonces tendríamos que no lavarnos los dientes con pasta de dientes industrializada. Tendríamos que adquirir las pastas de dientes, de carbón activado o ese estilo. Prefiero. Bien. Hay pastas con aloe y propóleo, hay pastas con canela, hay una gama. Bien, gracias. Merece. Bueno, dado que ya son las 20:40, damos por finalizada acá la conversatoria. Hay muchas preguntas, hay mucha información que queremos todavía conocer. Y quiero que sepan que esta información y esta grabación se la vamos a hacer llegar a todos, ¿tá? Ya sea por correo o por el WhatsApp. Y que además cada 15 días vamos a estar teniendo este tipo de conversatorios, donde ustedes pueden interactuar con el doctor y puedan obtener la información que precisan de primera mano. Cualquier otra pregunta también me la pueden hacer llegar, ya sea por correo o por WhatsApp, y con gusto estaremos respondiendo a esas preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, Gracias. por favor, y Un esperamos placer. que tengan una linda noche y que sigamos adelante, ¿sí? Gracias. Gracias Muchísimas gracias. Excelente la ponencia, doctor. Muchas gracias, un placer como siempre y a las órdenes para lo que necesiten. muy amable. Muchísimas. Un espectáculo. Gracias, gracias. Gracias, que tengan linda noche. Igualmente para ustedes. Muchas Chao. gracias. Chau, Chao. chau. Un beso.